Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean todos ustedes a esta transmisión en vivo de la Insólita Experiencia. De verdad, muchas gracias por ser parte de esta gran familia de la Insólita Experiencia. Y bueno, pues ya estamos en vivo. ¡Qué chido! Bienvenidos sean todos ustedes desde la Biblioteca Central de lo que es la Insólita Experiencia. Así que bueno, pues las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor en Twitter, me encuentran como @JohananDíaz. Ahí lo está mirando usted en estos momentos en pantalla. Estoy como Johanan Díaz. En Instagram, que les pido a todos ustedes que me sigan, que estén muy al pendiente de todo lo que les tengo que compartir, pues ahí lo está mirando igual como Johanan Díaz. En Facebook estoy como Johanan Díaz Oficial. Y bueno, pues a través de este canal que es de YouTube, los invito a que opriman el botón rojo que dice suscríbete. Al momento que ustedes se suscriben, en ese momento, bueno, pues les sale un recuadro donde le solicita si desea activar. Yo lo invito, la invito y lo invito a que activen la campanita, porque de esa manera al momento nos vamos a dar cuenta de cuando tenemos transmisión completamente en vivo. Así que esa es la ventaja de que estemos con la campanita activada. Bueno, pues hoy tenemos un súper tema. Déjeme platicarle rápidamente que hoy nos vamos a enlazar hasta España, porque vamos a abordar el tema, un tema bien interesante acerca de las cuevas y sus misterios. En cuántas ocasiones en la República Mexicana también no hemos encontrado pues esas historias tremendas de las cuevas, que la cueva del diablo, que la cueva de esto, que la cueva de aquello. Bueno, hoy vamos a conocer a un investigador, a un periodista español que tiene muchas cosas bien importantes y es autor de este libro. Es Las cuevas y sus misterios, que es bien interesante porque es ahí cuando nos damos cuenta que tiene muchos temas, muchas cosas que mostrarnos en torno pues a este gran tema, y es ahí cuando nos damos cuenta entonces que pues entre todos podemos ir conociendo también lo que implica pues este tremendo tema. Así que bueno, pues usted que me mira en estos momentos, ahí lo está mirando para que también se integre, también para que esté muy al pendiente, para que entre todos hagamos lo necesario y bueno, pues estemos ya al 100% convencidos de lo que implica. Y hoy precisamente vamos a conocer pues todos esos misterios acerca de las cuevas. Y me enlazo en estos momentos hasta Europa, allá con Juan Gómez. Juan, un gusto saludarte, ¿cómo te va? Un verdadero placer, compañero, amigo. Pues muchas Un honor. gracias. Pues de verdad, gracias a ti por estar acá con todos nosotros, gracias por ayudarnos a entender pues mucho de esto que tiene que ver con el asunto del misterio de las cuevas, que prácticamente es algo que se viene presentando no solamente en Europa, sino a nivel planetario, y que es muy importante tanto en la actualidad como en las culturas antiguas, Juan. Por supuesto que sí, hay que decir, bueno, tú has apuntado una cosa que parece que puede pasar desapercibida, pero es interesante, es a nivel global. ¿Por qué digo esto? Porque parece que las cuevas, cuando uno piensa, por ejemplo, en las cuevas, o quizá vivir, quién sabe, sin alguna de ellas, puede que nos resulte algo realmente primitivo, algo que ya no pertenece a este mundo moderno, globalizado, en donde tenemos tanta tecnología a nuestro alrededor. Pero si lo pensamos, todo el mundo, por eso digo lo de a nivel global, todo el mundo vive en una cueva. Es más, ahora mismo estamos hablando a miles de kilómetros de distancia, pero tú seguramente, Johanan, estarás en un lugar donde te aíslas del exterior, te aíslas de las inclemencias del tiempo. Es tu propia cueva particular, y yo también, en este caso en mi casa. Fíjate, Claro. hace miles de años se buscaban esas cuevas en las montañas, en los abrigos de roca, pero ahora, si miramos en perspectiva, nos damos cuenta que ya no buscamos esas montañas, sino que las construimos. Cuando el hombre construye edificios, en realidad está construyendo grandes montañas, artificiales hay que decirlo, en donde
se llenan de agujeros y allí nos metemos nosotros a vivir. Por lo tanto, seguimos viviendo en cuevas. Cuán importante es precisamente ese espacio que nos protege del mundo exterior para poder sobrevivir, y lo llevamos haciendo desde hace miles de años, Johanan. Exactamente. Ahora, Juan, ¿habrá posibilidad de que pudieras activar tu cámara web? ¿Se puede? Sí, hay Ok, posibilidades. Vamos a ver perfecto. Ahí si está. lo conseguimos. Ahí está. Muy Fenomenal. bien. Eso, ahí te estamos mirando ya, Juan. De verdad, muchas gracias y bienvenido acá a la insólita experiencia, Juan. Ahora, Juan, hay algo que me llama mucho la atención y como tú bien lo mencionabas, actualmente tenemos nuestras propias cuevas o el lugar donde nos Mm. aislamos o donde vivimos o donde tenemos a nuestra familia. Pero pareciera que es algo que viene de manera innata en el ser humano. Claro que sí, así es, desde tiempos inmemoriales, yo lo decía antes. De hecho, sin las cuevas hubiera sido imposible haber sobrevivido, porque no somos una especie que corra demasiado rápido, por lo tanto, un depredador nos puede alcanzar. Tampoco podríamos luchar demasiado, bueno, ya que no tenemos demasiada fuerza, por lo tanto, solo necesitaríamos, para poder sobrevivir, una carcasa que nos protegiera de aquellas tanto inclemencias del tiempo como aquellas amenazas que se podían cernir sobre nosotros. Así que el hombre, desde hace miles de años, buscó un refugio para que precisamente pudiéramos llegar hasta ahora, hasta nuestros días. Un refugio que seguimos utilizando, solo que vamos a decir que lo hemos modernizado, lo hemos tecnificado. Ahora mismo, pues utilizamos elementos muy interesantes como es una televisión, un cuadro para adornar, Claro. una silla, una mesa, que nos hace la vida dentro de ese cubículo un poquito más cómoda, pero en realidad sigue ofreciéndonos ese mismo lugar donde evidentemente nos sirve de cobijo, de ayuda y de protección, pero también nos ha servido para otras cosas, quizá mucho más interesantes, como es los primeros albores de la inteligencia humana. Quizá precisamente ese refugio nos permitió nada más y nada menos que pensar en otras cosas que no fuera sobrevivir puramente y duramente, sino que nos sirvió quizá para pensar en crear, quién sabe si otros mundos, en este caso mundos mentales, que pudieron llevarse a la conclusión de una pintura rupestre o cualquier otro elemento que ahora mismo, desde luego, nos hace plantearnos dónde partió, dónde nació esa inteligencia. Todo el mundo, al menos los antropólogos y los expertos con los que yo he podido hablar respecto a este tema, tienen claro que las cuevas fueron quizá el iniciador de esa inteligencia que ahora mismo pues, nos diferencia del resto de los animales. Exactamente. Ahora, Juan, hay algo que me llama a mí mucho la atención y que lo vemos tanto en Europa como acá en América. Las famosas cuevas milagrosas. O sea, de verdad que es impresionante ver las historias que se van tejiendo y que cuando ya vamos conociendo las historias, tanto que hay allá en Europa como en América, nos damos cuenta que prácticamente estamos hablando de un mismo fenómeno. Así es, en realidad hay algo muy interesante en todo esto, porque cuando hablamos, por ejemplo, del cielo o del infierno, siempre tenemos la idea de que el cielo o lo divino está por encima de nosotros y el infierno o, por ejemplo, el inframundo, ¿no? Tú que estás ahí en México, pues la cultura, culturas ancestrales, donde se hablaba precisamente del Shiva, ¿no? El inframundo, el lugar donde estaba precisamente bajo tierra. Todo lo que es infernal está bajo tierra. Lo que ocurre es que, ¿qué es lo que pasa cuando ambas cosas se unen? Lo milagroso, lo bueno, lo bondadoso, lo divino con las cuevas. Es curioso pensar que si uno va paseando quizá por algún lugar de montaña, puede que nos encontremos con algo que pueda sorprendernos, y es que alguien haya colocado quizá una virgen dentro de una oquedad que bueno, puede representar quizá la entrada a ese mundo, no sabemos si divino o oscuro, pero es cierto que existe una especie de conexión entre ambas cosas. Vamos a hacer un pequeño viaje, y es que si buscamos en los ancestros y en la historia, sobre todo de las religiones, descubrimos cosas interesantes. Zeus nace en una cueva, pero no solo eso, sino que además se instruye en su adolescencia en el interior de una cueva. También nace en una cueva Buda, nace en una cueva, curiosamente, Apolo nace en una cueva, bueno, en este caso no es que nazca, pero sí se instruye, al igual que Zeus, en una cueva Mahoma, precisamente en la cueva Har Gerá. Es una cueva que está situada a unos 12 kilómetros de la Meca, es un lugar sagrado y un lugar de peregrinación para el Islam. Y por supuesto, nace en una cueva, como no podía ser de otra manera, Jesús de Nazaret. Así que parece que hay una conexión entre lo divino, quizá lo milagroso,
precisamente con los dioses que han conformado las diferentes religiones. Es más, incluso en el hinduismo, bueno, Mitra, podríamos seguir, Mitra también nace en una cueva y el hinduismo tiene un lugar que está situado en Singapur, se llama la cueva de Bantum y es precisamente el lugar sagrado del hinduismo en el mundo. Y no es otro lugar que una cueva. Por lo tanto, sí es cierto que podemos albergar la idea de que lo divino, lo milagroso, aparezca o nazca en estas cuevas. Si a eso le añadimos que algunas de las apariciones marianas que quizá más suenen al público en general, como Lourdes o Fátima, precisamente hacían su aparición en una cueva, esto nos indica cosas realmente interesantes. Claro, ahora en este aspecto le podemos dar quizá una posible explicación por qué las cuevas y el mundo de los milagros, ¿por qué se da? ¿Será porque estos personajes se veían resguardados de la intemperie, se verían resguardados de a lo mejor de las multitudes o porque simplemente ahí es donde nace todo en cuanto al aspecto de su conexión con esas otras realidades? ¿O qué interpretación le podemos dar en ese aspecto, Juan? Desde luego podemos darle muchas interpretaciones. Hay quien asegura que quizá esa conexión se deba a la antigua idea de que la Tierra forma parte de nuestro entorno y la Tierra tiene vida, según dicen algunos, vida propia. Sería algo así como una conexión entre lo divino de la vida con la Tierra, que es la que tenemos alrededor. Y hay quien asegura que esa, vamos a decir, espíritu divino de la Tierra pudiera emerger o pudiera aparecer a través de estas oquedades, a través de estas cuevas, y que luego, de manera independiente, a lo largo de los siglos y por interpretaciones de diferentes culturas, se haya dado, vamos a decir, que una imagen diferente a esas, vamos a denominarles entidades que pudieran aparecer por esos lugares, que desde luego marcan un absoluto misterio porque no sabemos hasta dónde llega la realidad y hasta dónde llega el mito. En cualquier caso, tenemos desde luego algo por descubrir, algo por indagar y algo que seguramente queda en las tradiciones y en la cultura de los pueblos de manera ancestral, que yo creo que si escarbamos un poquito precisamente en esas tradiciones, podemos llevarnos alguna sorpresa. Fíjate, yo estando en África, estando con los masáis, ellos me hablaban que su dios, el Lonengai, nacía de un volcán, es decir, del interior de la tierra. Y fíjate, estamos hablando de un volcán que pudiera ser algo más o menos, vamos a denominarlo maligno, sobre todo si tiene actividad, ¿no? Él me decía además que tenía esa doble cara, su dios. Cuando se enfadaba, el volcán tenía gran cantidad de actividad y cuando estaba tranquilo, cuando estaba en calma, pues evidentemente no tenía ningún tipo de actividad y todo el entorno podía estar seguro y tranquilo. Así que no sabemos, en definitiva, pero sí podemos pensar que quizá lo divino con las cuevas y lo milagroso estuviera muy identificado desde tiempos muy antiguos. Claro, ahora en la contraparte tendríamos las cuevas malditas, que también se habla mucho, y al menos acá en la República Mexicana tenemos una cantidad impresionante de lugares donde se asegura, desde que se aparecen los duendes, el diablo, el jinete sin cabeza, la llorona, y de aquellas cuevas encantadas donde uno entra y te desapareces, te vas hacia otra realidad, te vas hacia otro mundo. Me imagino que en Europa debe ser algo muy parecido en cuanto a este tipo de historias de las cuevas malditas. Ya no solo en Europa, sino yo diría que en todo el mundo existen lugares que aseguran, incluso llegan a decir que son entradas al infierno, al inframundo. Ya no estamos hablando de que por allí suceda o ocurran cosas extrañas o que alguien desaparezca, pero es cierto que existen lugares o enclaves que podríamos calificar como absolutamente malditos. Fíjate, te voy a desplazar, si me permites, hasta un lugar que está en Rusia, para que veamos que hay lugares en todos los lados. Pero este es uno de los enclaves que más me sorprendieron, también por lo desconocido y por lo enigmático, casi evidentemente, como decías, maldito del lugar. Estamos hablando de las cuevas de Sablinskaya o Sablinsky. Estos están a unos 40 kilómetros del actual San Petersburgo, pero para eso, para saber la historia, tenemos que viajar en el tiempo hasta el año 1941, en concreto hasta el invierno de 1941. Segunda Guerra Mundial, las tropas de Hitler quieren arrasar literalmente
la ciudad de Leningrado, que si lo traducimos sería la ciudad de Lenin. Igual que Stalingrado es la ciudad de Stalin. Así que imagínate, tanto Hitler como sus tropas, el llegar a Leningrado y poder literalmente borrar del mapa ese enclave. Era prácticamente un golpe encima de la mesa en esa terrible guerra. Pero no contaba con el arrojo y la resistencia de los más de, si no recuerdo mal, 3 millones de habitantes que en esa época ya tenía Leningrado. Así que decidió hacer un cerco en donde nada entrara ni saliera, ni siquiera ningún tipo de víveres, ni siquiera ningún tipo de producto, aunque sea de la mínima o de la más primordial necesidad. De esta forma fueron pasando los meses hasta que la gente en Leningrado fue muriendo. Y cuando morían y ya en las calles no había nada que comer, sino muertos, lo que se comían los pocos habitantes que iban quedando vivos era precisamente esos muertos. Y cuando no había ni siquiera muertos en las calles, la gente se comía a los vivos. Es decir, esto es totalmente alucinante, pero ni ninguna serie de televisión ni cualquier película que podamos ver reflejaría una realidad terrible. Leningrado se convirtió en un infierno en la tierra. Así que mucha gente intentó huir y lo consiguió, y se dirigió precisamente a esa cueva, la cueva de Sablinskaya, que en el año 1971 se abre al público. Bien, cuando abren al público, estamos hablando ya de más de 30 años después de la Segunda Guerra Mundial, descubren que había gente allí que todavía seguía viviendo y que no se había dado cuenta, no sabían que la guerra había terminado. Esto es totalmente alucinante, pero lo que contaban de esa cueva, aquellos que permanecían entre sus recovecos, es que había espectros, había seres extraños que hacían desaparecer a la gente. Bien, quiero que atendamos a una cosa. Desde el año 1971 que se abren esas cuevas al público hasta la fecha de hoy, año 2019, las autoridades rusas han desclasificado una serie de documentos en donde afirman que aproximadamente unas 20 personas al año, digo bien, 20 personas al año, desaparecen de manera inexplicable dentro de esas cuevas. No se sabe dónde están, no se encuentra ningún tipo de rastro, no se encuentra absolutamente nada de aquellas personas, pero es cierto que desaparecen a tal punto que cuando uno va precisamente a visitar ese lugar, lo que te dicen es: no te salgas de la zona segura, porque el salirte de la zona segura puede llevar a que nunca vuelvas a salir. Por lo tanto, estamos sin duda alguna ante una cueva absolutamente maldita. Bueno, pues entre esta existen gran cantidad de oquedades que tienen historias realmente terribles y que desde luego merecen no solo un libro, sino más de uno. Claro, desde luego. ¿Cómo se llaman las cuevas malditas de qué? La cueva maldita de Sablinskaya o Sablinsky. Sablinskaya sería el lugar y Sablinsky sería más bien el nombre de la cueva, que como digo está a unos 40 kilómetros del actual San Petersburgo, y allí actualmente desaparecen, dicen las autoridades, más de 20 personas al año. Qué barbaridad, qué interesante esto que nos estás mencionando. Y es ahí cuando nos damos cuenta de que hay pues otras realidades realmente, ¿no? Y que no sabemos en realidad qué es lo que esté sucediendo, si sea una leyenda, si sea una realidad o algo, pero el asunto es de que al menos en estas cueva o esta cueva que nos estás platicando de allá de Rusia, muy cerca de San Petersburgo, bueno, pues la gente desaparece. Qué interesante, Así es, ¿verdad? desaparece. Pero no es una leyenda, es una absoluta realidad. Ajá, Que ya sí. sabemos que las autoridades rusas no son realmente dadas a desclasificar nada. Sin embargo, ante la avalancha de denuncias de desapariciones, cuando la gente entraba en esa cueva, hay que decirlo, que mucha gente entraba sin ningún tipo de control, pues decidieron tomar cartas en el asunto. Es más, llegaron incluso a generar o a realizar batidas para ver si encontraban a gente que quizá pudiera seguir viviendo allí desde el año 1945, que fue cuando terminó la guerra. Esto sí que es alucinante, pero las autoridades tuvieron como posibilidad el hecho de que hubiera todavía gente allí y que quizá ellos fueran los que vamos a denominar culpables de esas desapariciones. Las propias autoridades rusas han llegado a decir que el intrincado de esa cueva, los recovecos, los pasillos, son tan grandes en extensión y al mismo tiempo tan complicados en su recorrido que es muy difícil encontrar a alguien allí, tanto si están viviendo como si realmente han desaparecido en ese lugar. Por lo tanto, estamos ante un misterio. ¿Hacia dónde va esa cueva? ¿Cuál es el verdadero
origen de todas esas desapariciones? Es desde luego pues todo un enigma que todavía me parece, o me da la sensación que todavía queda por resolver. Exacto, no sé, me llama mucho la atención esta parte porque pareciera que estamos escuchando aquellas historias que dentro de estos temas de las otras realidades nos hablan de los mundos intraterrenos, de seres que siempre han estado como en pugna con los humanos, los que vivimos acá en la superficie de la Tierra, pero no sé, es algo que, como bien lo mencionas, Mm. se debe de continuar investigando. Así es, y hay muchísimos lugares. Yo he tenido la posibilidad de Sí. viajar a diferentes enclaves. Uno de ellos, por ejemplo, es Islandia, y en Islandia tienen la creencia, ojo, no estoy hablando de la creencia como un mito o como un cuento para niños. Estoy hablando de una realidad y que la mayoría de los islandeses creen en la existencia de lo que ellos denominan los Hudofolk, es decir, seres que vivirían debajo de la tierra o en abrigos de roca o en promontorios de roca o en montañas. Hudofolk significa en islandés algo así como el pueblo escondido. Seguramente, querido Johan, te sonará la palabra folk. Claro, sí. Bueno, si hablamos de música folk, estaríamos hablando de la música del pueblo. Por lo tanto, Judo Folk sería algo así como el Hidden Folk, es decir, el pueblo escondido, una contracción más o menos extraña entre el inglés, ¿no? Bueno, pues ellos, los islandeses, más del 50% creen realmente que estos seres existen. Es más, incluso yo tuve la oportunidad de hablar con un catedrático en la Universidad de Reykjavik, que se llama Terry Gumen, y él me explicaba claramente incluso qué tipos de seres habitaban estas cuevas o estos lugares metidos en la tierra y cómo eran sus historias. Algunas de ellas realmente curiosas y otras, he de decir, realmente siniestras que ponían los pelos de punta. Qué barbaridad, qué interesante. Ahora, sobre esto mismo, ¿encontraste referencias en algún otro país? O sea, ya nos quedó muy claro que esto es a nivel planetario, pero dentro de esta investigación que tú realizaste, ¿encontraste otro punto así de misterioso, de interesante? Sí, hay muchos lugares. Por ejemplo, voy a centrarme quizá en España. Existen, por ejemplo, lugares donde las cuevas, dicen los mitos y las leyendas, que albergan mucho más que roca, o en este caso, sobre todo, lugares donde las cuevas tienen surgencias de agua, es decir, que son lugares muchas veces donde nacen ríos o pequeños manantiales. Y allí siempre hay leyendas, y seguramente que en México, también en Venezuela, yo en Honduras también tuve la oportunidad de conocer alguna de estas historias, precisamente de lo que denominaríamos como hadas, como ninfas, como lo que en algunos lugares se llaman janas, que serían precisamente pequeñas criaturas que estarían allí para proteger la naturaleza, para proteger el bosque, para proteger esas oquedades que llevarían quizá, y dicen en algunos lugares, a reinos mágicos subterráneos. Por lo tanto, esto nos lo encontramos ya no solo, digo, en la cultura europea, sino también en la cultura japonesa existen. También nos encontramos, fíjate, en la Sí. cultura china, el famoso, seguramente que quizá alguno de nuestros oyentes que esté quizá relacionado con la cultura china conocerá el llamado Rey Mono, que es uno de los personajes clásicos y míticos de la mitología china. Bueno, pues dicen que este rey mono se sumergió en el llamado agujero azul del dragón, que está situado muy cerca de las costas de China. Es un agujero que está en el océano y que dicen, la leyenda, que este rey mono se sumergió allí y entró en un universo y en un palacio absolutamente increíble, subterráneo, donde, bueno, digamos que le suceden una serie de aventuras muy rocambolescas, pero que tienen ese común denominador: las cuevas, agujeros, el interior de la Tierra, lugares secretos, lugares donde habitan seres extraños de incierta naturaleza, y dicen que incluso otros mundos. Qué barbaridad, qué interesante, de verdad que es impresionante esto que nos estás mencionando. Mira que acá al menos en algunos pueblos muy pintorescos de la República Mexicana se hablan de cuevas, de esas cuevas malditas, pero porque entras, para la gente estás unos minutos, salen de esas cuevas y pareciera que han pasado 1 a 3 años. Incluso hay quienes refieren que han entrado, que han estado como 5 minutos dentro y cuando salen han pasado 15 años. Y por eso se les considera, al menos en la República Mexicana, como estas cuevas Sí, malditas. fíjate, te voy a contar una Sí, experiencia mía personal. No es una experiencia de alguien que te cuenta, sino algo que yo viví. Yo tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de entrar en muchas cuevas y en algunas de ellas me he quedado solo. Me he quedado durante un tiempo indeterminado. Bien, en un momento, en una de ellas, en donde había un gran panel de arte rupestre de hace más de 30.000 años, me dejaron
tener la oportunidad de estar absolutamente solo dentro de esa oquedad, delante de ese panel. Bueno, lo primero que uno siente es que el tiempo se detiene. Y te voy a decir por qué. Porque cuando uno está dentro de una cueva, cuando está en esa oscuridad, no tienes la percepción de que pasa el tiempo. Hay una absoluta oscuridad. Da igual que el sol esté fuera, da igual que se mueva la aguja del reloj. Allí siempre es lo mismo. La temperatura siempre es la misma. Y luego ocurre una cosa. Uno puede pensar que la cueva ofrece un silencio absoluto, pero no es así. Hay gran cantidad de sonidos, el agua que resbala, el agua que cae, una pequeña piedra que pueda deslizarse por una pared, puede producir un verdadero estruendo. Tanto es así que puedes llegar incluso a conectar, y esto cualquier persona que se haya quedado en una cueva y haya hecho esta experiencia te lo puede confirmar, puedes llegar a oír tu propio latido del corazón y tu propia respiración. Cuando yo terminé esa experiencia, que para mí fue aproximadamente de media hora, cuando salí vi bastantes caras de preocupación. Yo pensé, bueno, ¿qué os pasa? ¿Sabíais que iba a estar aquí un rato? ¿Y por qué estáis con esta cara? Y mi mujer, que estaba precisamente ahí fuera, dice, es que, ¿cuánto crees que has estado ahí? Y yo dije, pues yo creo que he estado una media hora. Me dice, has estado más de hora y media. O sea, el tiempo se detuvo de alguna forma para mí. Y yo no sé exactamente qué es lo que causó ese proceso, por lo menos en cuanto a mí. Supongo que la percepción hizo que todo funcionara de manera diferente. El estar aislado, el no conocer si es de día o de noche, todas esas cosas influyeron quizá en esa experiencia, aunque desde luego hay otras mucho más siniestras, interesantes y también mágicas. Claro, exactamente. Muy bien. Se asegura también que al interior, en estas cuevas, Juan, en algunos casos hay unas tonalidades verdosas que se desprenden de las paredes de estas oquedades. ¿Tú has encontrado alguna historia, algo referente a eso, que pareciera que en la antigüedad no requerirían ni de antorchas, ni de lámparas, ni de nada, sino era algo de una forma natural que pareciera que emanaba esa luminosidad verdosa? ¿Es cierto esto? ¿Tú has encontrado algo de esto? Bueno, he de decir que eso en concreto no lo he encontrado, aunque sí es cierto que existen ciertos insectos, hay que decirlo, que tienen su propia bioluminescencia y pudieran dar esa sensación. Lo que sí nos hemos encontrado, y hace muy poquito he estado en una de ellas, es, por ejemplo, una cueva que denominan la Cueva del Oro. ¿Por qué? Porque cuando entras y alumbras con tus linternas, parece que las paredes brillan con un auténtico color dorado. Esto, en realidad, lejos de ser algo realmente mágico, es el producto de las bacterias que se van acumulando en las paredes, también debido, por ejemplo, si entra mucha gente a una oquedad, el aliento, las propias partículas que llevamos nosotros en nuestra respiración se van quedando en las oquedades, también la luz que podamos llevar, eso alimenta a las bacterias, y estas bacterias es cierto que adquieren una tonalidad dorada que en determinadas situaciones enfocadas con una luz o con un frontal, pues dan la verdad que un espejismo casi de bioluminescencia dentro de la cueva. Esto es lo que sí puedo decir. El otro aspecto, no he tenido la oportunidad de descubrirlo, de conocerlo, pero desde luego estaría encantado Claro. encontrarme en una cueva donde las paredes brillaran por sí mismas. Estaría muy interesante. Muy bien. Ahora, entrando también en esta parte y no saliéndonos de esta misma línea que llevamos, Juan, me imagino que cuando encontramos una historia, una leyenda de una cueva, ya sea milagrosa o una cueva maldita, hay grupos de personas que se reúnen para hacer algo, a lo mejor rituales, a lo mejor una oración, a lo mejor mucho se habla, si nos regresamos ya hacia el 2019, de sociedades secretas que se involucran con todo lo que tiene que ver con este aspecto de las cuevas y que también abordas en tu libro. Sí, las cuevas dicen para algunos que es un lugar de iniciación. Incluso si nos planteamos la idea de que la cueva pudiera representar casi como una especie de útero materno, en donde uno sale del interior, es decir, de la oscuridad, y emerge hacia la luz, es decir, hacia el exterior, podríamos estar hablando casi como de un nacimiento. Hay muchos enclaves incluso que se denominan así cuevas útero, y que en algunos casos se han utilizado precisamente para cierto tipo de ritual que querían hacer precisamente eso,
que la gente, los iniciados de esas sociedades, entraran, se despojaran de todo lo que representaran y salieran de nuevo a la luz siendo nuevos hombres. Fíjate, en la masonería existe uno de los rituales que hacen en la iniciación para todos aquellos que quieren adentrarse en esta sociedad, que yo no le llamo secreta, sino más bien discreta, porque la conocemos, no es secreta, sabemos que existen, pero son discretos en cuanto a sus actividades. Bueno, pero sin embargo, una de estas actividades que sí conocemos es que tienen una habitación. Antes era una cueva natural, ahora es una habitación donde entra el iniciado, y precisamente esa habitación le llaman la cueva. En ese lugar, en la tradición antigua, en la masonería, tenían que quedarse durante 3 días sin comer y sin beber los iniciados, para de alguna forma debilitarse a tal punto que tuvieran la sensación de morir. Morir, evidentemente, no físicamente, pero quizá sí de manera mental, para despojarse del hombre o de la mujer que eran y convertirse en un ser nuevo. Después de esos 3 días salían de la cueva y ya convertidos en iniciados a la masonería. Pero fíjate bien, hablando precisamente de la masonería, es la cueva de Sedequías, que está en Jerusalén, el centro, el punto neurálgico de la masonería a nivel mundial, y es una cueva. Dicen que de sus paredes se sacaron y se extrajo la piedra que construyó el famoso templo del rey Salomón. Incluso dicen, y algunos expertos, que todavía han quedado las marcas de esas, de la extracción precisamente de esas piedras para crear ese templo. Y es precisamente una cueva la que sirve a esta sociedad secreta o discreta como el templo que les ayuda a utilizarse como rituales, ¿no? Como para sus rituales. Claro, qué interesante. Esto me recuerda mucho lo que sucede cuando estés en la República Mexicana. Tienes que ir a las cuevas, a los túneles, a las galerías que hay debajo de las pirámides de Teotihuacán, que precisamente los dejaban ahí algunas noches para que se diera ese renacer y tuvieran el conocimiento, el ímpetu y todo lo necesario, la fuerza para poder gobernar, ya que llegaban a Teotihuacán de varios puntos de Latinoamérica precisamente para enfrentarse a sus verdaderos miedos. Y veo que esto no solamente eran los antiguos o los primeros habitantes de América, sino también los encontramos en muchos otros puntos, que sería otra de las características que coincide con este punto de las cuevas. Sí, desde luego las cuevas han sido y siguen representando pues un lugar donde decía yo antes que muchos podían adquirir esos conocimientos. Antes hacía la referencia a Mahoma, que adquirió sus conocimientos en una cueva, en la cueva Jarjera, como decía antes. Zeus, como antes comentaba, también adquirió sus conocimientos en una cueva. Y durante mucho tiempo, pues el propio Jesús de Nazaret pues estuvo viviendo en una cueva, y entendemos o interpretamos que si aludimos a los mitos, y estos mitos son comunes, también quizá adquirió algún conocimiento en su interior. Tú comentabas de en las pirámides, las cuevas, las oquedades que hay, que servían precisamente para renacer a esos hombres que en la antigüedad utilizaban las cuevas o las oquedades para buscar ese mismo conocimiento o para salir como hombres nuevos. ¿Qué tienen las cuevas? ¿Qué es lo que aporta precisamente el adentrarse en estos lugares? Desde luego es un misterio, pero parece ser que lleva muy arraigado, al menos desde hace muchísimos años. Yo diría que milenios. Alguien dijo una vez que las cuevas fueron el primer templo de la humanidad, el primer lugar donde nació el simbolismo, donde nació la creación, donde digamos que hubo una separación entre el animal y el hombre, y fue precisamente el germen de todo aquello el interior de la cueva. Así que desde luego algo hay, y como dicen en Galicia, por aquí, por estas tierras, las brujas haylas, y a verlas pues en algunos lugares las hay. Eso sí, muy bien. Hasta este momento, Juan, hemos hablado acerca de las cuevas que todos podríamos conocer, todos podríamos ver, aunque sea de lejos. Pero también me queda muy claro que hay cuevas sumergidas, hay cuevas que también son muy importantes y que a lo largo de la historia han representado un algo muy destacado para una comunidad determinada. ¿Qué nos puedes hablar en torno a ese asunto también? Pues las cuevas sumergidas es otra de las partes más interesantes y también desconocidas de este mundo que tenemos bajo nuestros pies. Fíjate, precisamente en México el año pasado se ha descubierto
si no recuerdo mal, en la península de Yucatán, lo que sería el entramado de cuevas sumergidas o submarinas más grande del mundo. Son unos 350 kilómetros de extensión, pero se cree incluso que pueden llegar a ser hasta los 1000 kilómetros de extensión. Estaríamos hablando de cuevas entre sumergidas y no más grandes, ya de jamás conocidos, ¿no? Y allí se realizaban y se han encontrado restos humanos, restos de animales, al parecer se realizaban algún tipo de ritual. Hay cuevas sumergidas y además hay que decir que son realmente peligrosas, la mayoría de ellos. Hay que decir que tienen, claro, un verdadero atractivo para los submarinistas que quieren buscar una experiencia fuerte, una experiencia también interesante dentro de este mundo acuático. Y las cuevas, desde luego, ofrecen pues una serie de elementos que no ofrece el océano, por ejemplo, los mares. Pero es cierto que hay que tener las precauciones debidas porque si no pueden suceder cosas terribles, por desgracia. Mira, yo te voy a contar una historia. Digamos en Egipto, en la zona occidental, casi haciendo frontera con Turquía, existe un lugar que es una de estas cuevas sumergidas, más bien es un agujero azul, los llamados Blue Hole, que se llama el agujero azul de Dahab. En ese lugar, cuando uno llega, lo que nos encontramos son una serie de placas que están justamente cerca de ese agujero, placas que parecen tumbas. Y es que en realidad lo que nos dicen estas placas son la cantidad de personas que han desaparecido en ese mismo lugar. En el agujero azul de Dahab pasan cosas. Te diré que las autoridades han estimado que más o menos han desaparecido en ese enclave submarino unas 50 personas. Eso lo dice el oficial, aunque lo extraoficial lo eleva a más de 100, porque ha habido gente que ha entrado en ese lugar y jamás ha vuelto a salir, ni se han encontrado sus restos. Hay incluso un vídeo terrible que se puede ver en internet para quien tenga pues quizá pues un poquito de valentía, pero es cierto que no vamos a entender nada si no se explica qué es lo que estamos viendo. Es el vídeo que grabó Yuri Lipsky, un reputado profesor de submarinismo y que llevaba muchísimos años de experiencia. Este hombre entra en el agujero azul de Dahab, se coloca una cámara en su casco y va descendiendo. Y lo que finalmente graba es su propia muerte. Algo arrastra de manera incontrolable a este hombre y mientras va bajando en un descenso vertiginoso de unos 60 metros por minuto, cuando lo idóneo y lo seguro es bajar a unos 24 metros por minuto, mientras que este hombre bajaba, gritaba a través de su regulador: "Help, help, help". Ayuda, ayuda, ayuda. Este vídeo además fue visionado por diferentes expertos. Yo estoy contando en el libro, yo cuento prácticamente minuto a minuto lo que le está ocurriendo a este hombre, y es para muchos, sobre todo expertos en submarinismo acuático o en espeleobuceo, algo totalmente incomprensible. Podía haberse quitado parte del equipo y haber ascendido. Incluso había lugares donde podía haber parado y haberse quedado quieto, pero sin embargo siguió descendiendo hasta los más de 91 metros, donde finalmente muere y fallece. Claro, evidentemente aquí hay muchas cosas que no cuadran, pero hay algo que desde luego sorprende, algo que ocurre en el final de esa grabación, algo que yo explico en el vídeo, que no voy a desvelar y que añade aún más misterio a toda esta historia y a todos estos lugares que están inundados, que como digo, hay que tener una máxima precaución, una máxima preparación, porque podemos llevarnos sorpresas, aunque por supuesto también está el lado más amable y más mágico, si queremos decir, de estos lugares, porque también ofrecen una visión única y extraordinaria de las cuevas, en este caso cuando están inundadas por el agua. Exactamente. ¿Y también en esto encontramos seres? Sí, eso dicen. Mira, si quieres podemos viajar hasta Rusia de nuevo, porque allí nos encontramos la cueva de Oria, en donde dicen que habita la dama de Oria. Es decir, una fantasma femenina que habitaría precisamente esa cueva y además es una cueva sumergida. Tiene una particularidad y una peculiaridad esa cueva, y es que sus paredes son de yeso y esas paredes con el tiempo se van modificando, van apareciendo oquedades, van desapareciendo al mismo tiempo durante los años, y esto le ha conformado casi un aspecto fantasmagórico, porque hay que decir que las aguas son extremadamente cristalinas, las paredes son blancas, por lo tanto le da casi un aspecto de viajar a otro mundo.
Bueno, pues en ese otro mundo dicen que habita una dama, la dama de Oria, una suerte de mujer que ayudaría en este caso a todos los buceadores, espeleobuceadores, que entrarían en ese lugar y que de alguna forma pues se desorientaran o se perdieran. Dicen eso de este ser, pero también nos encontramos lugares donde habitan, como decía antes, esas hadas, esos duendes, o incluso dicen que seres incluso más reales que lo que la propia mitología dice. Hay lugares, por ejemplo, en España nos encontramos la cueva de las Ondinas de Muriel, que este nombre tan extraño, Ondina, significa hada, y aseguran que viven y habitan en el interior de esta cueva submarina pues una serie de pequeños seres o duendes que en este caso harían lo contrario a la dama de esta cueva en Rusia. Harían todo lo posible para que los buceadores que se adentraran pues se perdieran y finalmente fallecieran, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos las dos caras de la moneda una vez más dentro de una cueva. Lo divino, lo amable, lo bondadoso, con lo maligno y con lo terrible. Ambas cosas se unen en las cuevas. Híjoles, qué interesante de verdad esto. Ahora, platícanos un poco acerca de dónde la gente puede adquirir tu libro. Platícanos también de este premio, porque ganaste el tercer premio de Mm. Enigmas. Sí, la revista Enigmas, en su tercera edición, pues decidió bueno, pues que mi libro era el libro más importante o más interesante y que debería de merecer el premio precisamente a la divulgación periodística, histórica, que tiene que ver con el mundo del misterio, con el mundo de la historia también, y sobre todo quizá, y lo que me comentaron es era la originalidad de los temas que se trataban precisamente en este libro. Para adquirirlo, pues yo diría que como estamos a nivel global, lo podemos encontrar en Amazon, aunque por supuesto en España al menos, en cualquier librería se puede adquirir, pero en cualquier parte del mundo entramos en Amazon, buscamos Las cuevas y sus misterios y lo llevan a cualquier lugar precisamente para que todos los oyentes o los que nos están viendo pues disfruten de esos misterios y se adentren en ese mundo tan desconocido como enigmático. No hay ningún pretexto ya para que la gente se informe de todo lo que tienes que comentarnos en esta publicación que ganó, reitero, el tercer premio Enigmas allá en España y que usted está mirando en estos momentos en pantalla, Las cuevas y sus misterios de Juan Gómez, así que la invitación para que usted lo adquiera, la invitación para que usted se entere de todo lo que Juan tiene que comentarnos en torno pues a este misterio de las cuevas. Juan, si te dijera en este momento que escogieras una cueva a nivel mundial para que te fueras a vivir, ¿cuál sería? Caray. Es complicado. A vivir, pues bueno, a vivir en ninguna, porque se vive muy mal en una cueva Ajá. y no sería fácil. Pero si tuviera que decidir alguna, mira, quizá me quedara quizá con la cueva de Lovelock. Es una cueva que está en California. Es una cueva que desde luego plantea muchos enigmas porque habla de gigantes, de supuestos gigantes que habitarían en esa cueva y a mí me gustaría de alguna forma adentrarme en ella e intentar descubrir sus secretos. Fíjate, te puedo resumir muy rápidamente en la tribu Paiute, que no sé si le sonará a los oyentes, porque quizá les suene otro tipo de tribus de la América del Norte, pero la tribu Paiute tenían entre sus mitos que en esa cueva habitaban lo que ellos denominaban los gigantes de pelo rojo, blancos de pelo rojo, seres grandes, altos, blancos, de pelo rojo, que ellos llamaban también como Sitekag, o la traducción sería los comedores de Tule. Hablaban de estos gigantes que entablaron incluso batallas y peleas contra ellos y que finalmente les derrotaron en el interior de esa cueva de Lovelock. Bien, pues según cuentan algunos, existen vestigios de esos gigantes que fueron recogidos incluso por la universidad y que fueron enviados a sus depósitos de arqueología, de los cuales yo, por cierto, tuve la oportunidad de llamar a la misma universidad para intentar descubrir si existían o no estos restos. Curiosamente, tuve dos llamadas, una de una mujer llamada Caroline Spock, que me dijo que efectivamente esos grandes restos existían y los tuvieron en su poder, pero que habían desaparecido, y al cabo del tiempo, otra llamada de la misma universidad diciéndome todo lo contrario, que no había nada y que jamás tuvieron ningún resto de esa cueva gigante y que nos pudiera dar alguna pista de si realmente los mitos de esta tribu Paiute eran ciertos o no.
Así que nos quedamos con la intriga. Bien merece la pena una visita para intentar descubrir ese secreto. ¡Qué barbaridad! Gigantes. ¿En cuántas ocasiones no hemos escuchado esos otros misterios también, Juan? Los de los gigantes. Así es. Fíjate, también en la cueva de Honduras Sí. hay una oquedad que se llama la Cueva del Gigante, nada más y nada menos porque dicen los mitos que allí vivieron auténticos gigantes, que incluso dicen que bueno, se medían en fuerza y en talla a la megafauna que existía en ese mismo lugar. Pero fíjate, también los antiguos conquistadores que llegaron desde España hasta tierras de México, de Guatemala, de Venezuela, encontraron en sus crónicas que se encontraron con seres gigantescos de enorme talla, blancos, incluso llegaban a decir que eran realmente bellos, y que sorprende, cuando menos, el hecho de que estos hombres llegados de Europa dejaran escrito en sus crónicas que efectivamente existían grandes seres blancos. Además, ellos los describen de una manera muy concreta, y que vivían en ese lugar. Y, total, nos estamos sin duda que embarcando en todo un mundo que merece la pena explorar, ya no solo a nivel de cuevas, sino a nivel de esos documentos en donde parece que dejaron la huella aquellos hombres que llegaron a esas tierras y que decidieron, o más bien o determinaron, que precisamente en esos lugares, cuando menos, sí existían gigantes, al menos para ellos. Exactamente. Ya en la recta final de tu libro veo que en el número 12 está el tesoro de los moros. ¿Qué es eso? ¿Ahí de qué hablas? Ay, el tesoro de los moros. Verás, esto tiene más que ver con una historia de España. Voy a intentar resumirlo, Sí. aunque puede que se haya trasladado, a otros diferentes lugares. A España llegaron los musulmanes, estuvieron 700 años en España, nada más y nada menos, y dejaron una gran cantidad de cultura, una gran cantidad bueno, pues de elementos que sin duda en 700 años quedaron muy marcados. Bien, cuando se inicia lo que aquí se llama la Reconquista, es decir, los conocidos como Isabel y Fernando, los reyes católicos, decidieron expulsar a todos aquellos que, una vez conquistada o reconquistada España de los musulmanes, pues eran precisamente eso, moros o eran musulmanes, y se les decidió expulsar. De manera que hubo una leyenda que bueno, viajó por toda España, en donde se decía que todos esos moros o musulmanes que habían decidido huir llevaban consigo sus pertenencias y que las iban escondiendo en diferentes cuevas, en diferentes lugares. Pertenencias que eran oro, joyas, piedras preciosas, todo tipo de elementos de valor, y decían que para que los cristianos no se lo robaran, lo iban escondiendo en cuevas. Llegó a tal punto este hecho que prácticamente en toda España existe, si no es en un lugar en otro, lo que denominan la cueva del moro o de los moros, es decir, una cueva en donde la leyenda dice que llegó uno de estos musulmanes, que se escondió allí para no ser perseguido y que dejó sus pertenencias y por lo tanto su tesoro. Llegó incluso a tal punto que muchos fueron los que se adentraron en estas oquedades para intentar precisamente descubrir estos grandes tesoros de aquellos moros que huían de España tras la llamada Reconquista. Así que esta es la historia, yo diría que fascinante, porque todavía queda anclado en el inconsciente colectivo muchos de estos lugares que dicen que todavía guarda alguno de estos tesoros. Veremos a ver si se encuentran. Qué barbaridad, ¿no? Pues bien interesante. No puedo dejar esta entrevista sin preguntarte, porque sé que dentro de todo tu currículum y dentro de todo tu trabajo has estado involucrado también con el tema de los no identificados, el tema de los ovnis. ¿Hay alguna relación? Porque vemos también que algunos casos muy importantes han ocurrido ya sea al interior o en las inmediaciones de alguna cueva, ya sea con estos objetos voladores no identificados o con la aparente presencia de entidades que no tendrían y no corresponderían a los humanos. Fíjate, en la actualidad, ahora mismo, sobre todo, bueno, yo diría que en todas partes del mundo, pero quizá en México también esto es algo en común, hay lugares donde los no identificados, los ovnis, parece que eligen puntos en concreto, ¿no? Lugares determinados porque igual haya un tipo de energía, haya algo, no sabemos el qué, pero que se manifiestan de manera reiterada, constantemente en lugares concretos. Parece que estos objetos extraños pues se manifiestan. Bien, cuando hablamos de cuevas,
da la sensación que aquellos, hablamos de hombres primitivos, aquellos hombres de hace 30, 40 mil años, entraban en cuevas determinadas en unas, pero no en otras, precisamente porque algo habitaba allí, algún tipo de energía. Y dicen que quizá los restos de algunas de estas pinturas que dejaron precisamente estos antiguos hombres tuviera algo que ver, y aventuro, no sin equivocarme, porque muchos de los expertos con los que he hablado también barajan esta idea, que algunos de estos dibujos extraños que dejaron en las pinturas, en las paredes de las cuevas, tuvieran algo que ver con estos objetos volantes no identificados. Porque hay algo que está claro. Lo que dicen los expertos es que aquellos hombres pintaban lo que veían. Pero claro, cuando uno ve ciertas cosas que están pintadas en las rocas y en las cuevas, uno se pregunta qué narices, con perdón, qué narices veían para dibujar ciertas cosas. Y hay elementos que se parecen mucho a los modernos ovnis que se pueden ver, o a las modernas formas que dicen los testigos que dicen que ven este tipo de elementos en los aires. Así que las cuevas, lugares de poder, también los enclaves donde dicen que se manifiestan estas luces, estas luminarias o estos objetos, también algunos lo califican que son lugares de poder. Por lo tanto, quién sabe si en la antigüedad o incluso ahora mismo ambas cosas se unan, cuevas y fenomenología ovni, como en la antigüedad, según dicen algunos. Qué interesante, de verdad que es bien, bien interesante todo esto que nos estás comentando. Y ya para ir cerrando esta entrevista, Juan, ¿cuántos países recorriste para poder escribir este libro que ahora, bueno, pues ya está a la venta? Pues tuve que recorrer bastantes países y muchos kilómetros, desde Noruega hasta las Islas Lofoten, pasando por Zanzíbar, por Kenia, por Tanzania, por Islandia, por Honduras, por diferentes lugares del mundo. Incluso tuve la oportunidad de acercarme, bueno, fíjate, desde Australia, incluso con la cueva de Kimberley, que también tiene su historia, ¿no? Hemos viajado por todo el mundo, hemos indagado en aquellas oquedades. En algunos lugares hemos conseguido entrar, en otros no pudo ser, algunas veces porque no podíamos por permisos, otras veces por la superstición de la gente local que no quiso que accediéramos a ciertos lugares, y en otras ocasiones pues pudimos acceder y contar estas historias que están, como digo, en este libro. Así que animo a todos a que me acompañen a través de las páginas de esta obra por esos viajes y en busca de esos misterios, claro. Claro, ¿va a haber una segunda parte? Una segunda parte no, porque yo creo que he hablado todo lo que tenía que decir de las cuevas está en este libro. Incluso hay algún comentario de algún experto, bueno, o crítico literario que decía que no me había dejado ni un solo resquicio para poder continuar más con esta obra, porque había explicado prácticamente todo y estaba muy bien. Claro. Pero es cierto que sí va a haber una segunda parte. No voy a desvelar, el título va a ser muy parecido, la temática va a ser muy similar, solo que en vez de cuevas será en otros entornos geográficos, pero igualmente estarán plagados de enigmas, de misterios, y espero que todos los lectores también lo disfruten. Muy bien, ¿cuál ha sido la repercusión allá en España de este libro? Al momento que lo publicas, porque bueno, todos sabemos de la existencia de las cuevas y creo que desde niños hemos crecido con esto y hemos escuchado una cantidad impresionante de historias, pero ahora vemos las nuevas generaciones que están más pegadas a las redes sociales, a los celulares, que ya no les gusta ir a explorar. ¿Cuál fue el sentir? ¿Cómo se dio ese hecho allá en tu país? Bueno, pues lo primero que me preguntaban después de sacar esta obra era si realmente no me daba miedo haberme metido en tantas cuevas, y en algunas de ellas que ciertamente tenían cierto peligro. Bueno, yo decía que como periodista, pues para investigar uno tiene que arriesgarse de vez en cuando y entrar en lugares que a veces le ponen a uno los pelos de punta, pero luego a la hora de salir es satisfactorio contar estas historias. También una de las cosas que comentaban era la originalidad de este trabajo, porque es cierto que en el mundo del misterio a veces uno peca de contar siempre las mismas cosas, hablar de ovnis, hablar de fantasmas, hablar de espectros, hablar de Ouija, por ejemplo, y es cierto que quizá por eso ganó el premio Enigmas, por la originalidad en donde
pudiendo hablar de todas esas cosas, se centraban en las cuevas y en esa conexión con el misterio. Por lo tanto, fue una gratísima sorpresa la que me llevé por parte del público, por parte, evidentemente, cuando me dieron ese premio, y sin duda alguna, uno de los comentarios más reiterativos respecto a este trabajo es lo original y que hace pensar sobre todo con el hecho de que las cuevas siguen siendo nuestro hogar y dentro de nuestro hogar sigue habiendo muchos enigmas. Eso sí. Eso sí, ahí no hay vuelta de hoja. Muy bien, las vías de contacto para la gente que te está mirando en estos momentos y que te escucha muy atentamente, ¿dónde puede entrar en comunicación contigo? Pues a través de las redes sociales. Afortunadamente Internet ya nos permite conectarnos, estemos donde estemos. Y bueno, vía de contacto Twitter, por ejemplo, es @nuevaderadio. En Facebook también tengo mi perfil, Juan Gómez Ruiz. Y por si alguien pues quiere participar también de estos misterios, si me permites, tengo un programa de radio que se llama Nueva Dimensión en iVox.com, y allí pues también podemos compartir estos misterios, aparte de diferentes colaboraciones que hago en radios nacionales. Pero básicamente, si alguien quiere contarme alguna historia, redes sociales, que es el punto y la vía más directa para hablar de estos temas. Estoy seguro que mucha gente de México te va a contactar y te va a comenzar a platicar las historias que hay de sus cuevas acá en cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades, porque son de verdad increíbles. No, lo que les sigue en cada una de esas historias, que de verdad son tremendas. Pues muy bien, pues Juan, yo te quiero agradecer enormemente. Ya nos nuevamente la invitación para que adquiramos y leamos tu libro, de favor. Pues muchísimas gracias a ti, Johanan. Gracias por esta invitación y conectando este lugar aquí en España, en Europa, con tu tierra en México, pero unidos por algo que tanto nos gusta, que es el mundo del misterio. Así que siempre, cuando quieras, a tu disposición y a la de todos tus oyentes o televidentes, estaremos ahí hablando de estas cosas. Perfecto. Las cuevas y sus misterios, de Juan Gómez, y es de la editorial Luciérnaga, que tiene un prólogo de José Manuel García Bautista. Pues ahí lo está mirando usted en estos momentos en pantalla, así que la invitación para que usted lo adquiera, la invitación para que usted cuestione a través de las redes sociales a su autor, pero primero léalo, porque pues, si no lo va a leer, pues no tiene ni caso, no va a saber ni de qué preguntarle a Juan. Así que bueno, pues ahí lo está mirando a través de esta transmisión. Juan, pues de verdad muchas gracias por haber estado acá con todos nosotros en esta oportunidad, que nos hayas ayudado a entender la importancia, la trascendencia que tiene el mundo de las cuevas, esas historias tremendas que siempre escuchamos, y qué mejor que ahora lo podamos leer, lo podamos encontrar en un solo lugar, porque bueno, sí tenemos historias, pero están así como que por todos lados, pero ya ahora que nos lo presentas en un solo libro, que nos lo presentas y nos das a conocer lo más importante que has encontrado dentro de esta investigación, creo que nos damos una idea general de lo que pasa a nivel mundial, Juan. Pues muchísimas gracias una vez más y un fuerte abrazo para todos vosotros. Perfecto, te mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Igualmente desde España. Gracias, nos vemos hasta la próxima, Juan, y mucha suerte con Adiós. tu libro. Hasta luego, bye bye. Adiós. Hasta la próxima. Bueno, pues hemos escuchado a Juan, quien es autor de este libro que está mirando usted en estos momentos, Juan Gómez, y de verdad que adquiéralo usted que me mira en estos momentos. Si vive allá en Europa, desde luego, bueno, pues el asunto es de que lo compre usted a través de las, pues, librerías. Si usted vive acá en América, lo puede solicitar a través de Amazon y a través de estas grandes tiendas en internet que le recomiendan a usted. Aquí abajo le voy a poner el link donde usted lo puede adquirir. Si usted vive acá en América, ahí le voy a dejar el link para que usted pueda adquirir este libro. De verdad que está fantástico. A mí cuando me platicó Lourdes acerca de esta publicación, dije, a ver, de las cuevas, y ya cuando lo empezamos a ojear, de verdad que es impresionante. Lo compramos en Amazon, lo compramos digital, porque bueno, sale más caro, en papel sale muy caro, lamentablemente, que nos llegue una publicación de Europa acá, al menos en la República Mexicana, es bastante caro. Pero si usted lo adquiere a través de ahora de estas publicaciones digitales, de verdad que le sale más económico y se informa. Así que bueno, usted que me está mirando, le voy a dejar aquí abajo
el link directo para que usted lo pueda adquirir. Y yo lo quiero invitar a que hagamos esto. Mire, ¿por qué no lo leemos juntos? Yo voy como a la cuarta parte, la mitad de este libro más o menos. Entonces, que usted lo adquiera y que lo leamos, y cuando usted lo termine y yo lo termine, nuevamente invitemos a Juan y nos vamos con más cosas de lo que hayamos encontrado. A mí lo que me fascina son los seres, esos seres que se describen dentro de las leyendas, que están ahí como que muy al pendiente y que en todo momento estos seres de la cueva pues han estado en ese vínculo, en esa unión con el ser humano, ¿no? Me llama la atención, y que fue prácticamente la primera parte de la entrevista con Juan, de las cuevas malditas. ¿En cuántas de las ocasiones nosotros no hemos escuchado que no te metas a esa cueva y no te vayas por aquí y no te vayas por allá, porque si te metes allá vas a encontrar a alguien y ya no te van a dejar salir, o vas a salir dentro de 3 años o dentro de 10 años o dentro de 15 años o dentro de quién sabe cuánto tiempo? Y dices, caray. Y vemos ahora que estas mismas historias que pensamos nosotros que son muy, muy locales, muy, muy de nuestros pueblos, nos damos cuenta que también esto se viene presentando en muchos otros sitios, y que también en otros países, en otras regiones del planeta, hay seres muy característicos de esas zonas, pero que están ahí como que muy al pendiente de lo que estamos haciendo, ¿o no, jóvenes? Pues ahí está, pues es Juan Gómez, así que la invitación para que usted adquiera este libro, y le reitero, aquí abajo en la descripción le pongo el link para que usted lo adquiera, lo invito, y ya a partir de este momento, y de verdad quiero agradecer a todos ustedes que siempre me dicen, Johanan, tú nos recomiendas libros y nos recomiendas esto, pero no nos dices dónde comprarlo. O véndemelo tú. No, pues yo no vendo libros, ni vendo videos, nada, yo no vendo nada, que debería de hacerlo, pero hasta el momento no. Así que yo les voy a recomendar y les voy a dejar el link aquí abajo. En cada uno de los videos donde yo les haga la recomendación de libros o de cámaras, que también me piden mucho, y qué cámara compro, y qué binoculares, y qué telescopios. Bueno, les voy a hacer las recomendaciones, les voy a decir, miren, creo que esta cámara le puede servir a usted para grabar ovnis, este telescopio le puede servir a usted para ver la luna, o para ver tal planeta, bueno, lo que sea. Entonces, para que usted se vaya dando una idea y cuando tenga la oportunidad lo adquiera. Actualmente es bien sencillo que en estas grandes tiendas a través de internet, bueno, uno hace la petición, hace la compra, mete los datos de su tarjeta, o hay incluso algunas tiendas que le permiten a usted que lo pueda hacer, ir directamente al banco, o a estas tiendas, al menos en la República Mexicana, 7-Eleven o los Oxxos, y hace el pago y ya, eso es todo lo que tiene que hacer usted. Así que pues yo creo, y lo recibe en la comodidad de su casa. Desde luego no hay como irlo a buscar y emocionarnos y ojear, si es un libro, ojearlo y todo, o si es un telescopio, ay, que me lo muestren y todo. Pero bueno, pues actualmente ya todo eso ya está quedando ahora sí que en el pasado, ¿no? Así que pues vamos a insertarnos a un 100% en todo lo que implica pues la modernidad que nos permiten las redes sociales y ahora el mundo de internet, para poder obtener todos estos materiales y que podamos en conjunto ir conociendo estos misterios. De verdad que es fascinante el poder conocer a sus autores, es fascinante poder adquirir estos libros, y le digo a usted, ahora si tiene un celular, usted lo puede adquirir en su celular, el libro digital. Si usted tiene una tableta, uy, mucho mejor. Si usted tiene estos dispositivos lectores de libros electrónicos, uy, no se diga. Si usted tiene una computadora, o sea, ya no tenemos un pretexto para ya no adquirir los libros, y aparte de que ahora nos damos cuenta también que son bien económicos en electrónico. Porque en papel sí están, al menos en la República Mexicana son muy caros los libros. Así que bueno, pues hagamos ese esfuerzo. Si usted se gasta dinero en otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que el fomentar la lectura entre todos nosotros que nos gustan los misterios es muy bueno. Y sobre todo que si usted que me mira en estos momentos, si tiene hijos o tiene nietos o tiene amigos que no les gusta leer, estoy seguro que cuando vean que usted está leyendo y bien clavado en la lectura,
después de hacer sus deberes, va a ver que mucha gente va a decir, ay, bueno, pero ¿por qué estás tan entretenido? Pues, ¿qué estás leyendo? A ver, préstamelo, y ya va a ver que esa otra persona también se va a involucrar, y cuando se dé cuenta, a lo mejor va a ser su círculo, va a ser su familia, que se va a dar cuenta usted de que también están ya leyendo, y qué bueno, y yo creo que eso es, a mí es lo que me interesa, el fomentar la lectura, el que no solamente nos quedemos con una entrevista, sino también con los libros, con el leer, la investigación, este estudio que hace, bueno, pues nuestro invitado de esta ocasión. Así que bueno, pues ya lo sabe, a partir de ya le voy a estar recomendando y le voy a poner los links donde usted los puede adquirir, y si los puede adquirir, cómprelo, pero léalo, no nada más lo compre y ahí lo deje olvidado, ¿ok? Bueno, pues ahí está. Pues jóvenes, muchas gracias, de verdad, gracias a todas las personas que veo que están aquí en el chat, muchas gracias, les agradezco enormemente. Las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor: en Twitter me encuentran como @JohananDíaz, en Instagram estoy como JohananDíaz, ahí lo está mirando usted en estos momentos, en Facebook estoy como JohananDíaz Oficial, así que la invitación para que entre todos estemos muy al pendiente de todo lo que les tengo que informar en torno a los misterios, a los enigmas y a todos estos grandes temas que tanto a ustedes como a un servidor nos apasionan, ¿ok? Y aquí se lo pongo en amarillo chillón para que le reviente los ojos y vea usted. Twitter, Johanan Díaz. Instagram, Johanan Díaz. YouTube, Johanan Díaz. Y en Facebook, nada más le va a agregar Johanan Díaz Oficial, ¿ok? Así que bueno, pues ahí está. Y a través de YouTube, bueno, pues la invitación para que oprime el botón rojo. Y en ese botón rojo, desde luego usted lo oprime, va a escuchar usted así. Y en ese momento que lo escucha, inmediatamente le saldrá un recuadro donde le solicita si usted desea activar la campanita. Si usted activa la campanita, en ese momento, bueno, pues ya comenzará a recibir las notificaciones de cuando estamos en vivo o cuando hemos montado un video editadito, muy bonito, muy cookies, todo él. Así que no hay pretexto para que usted no me siga a través de las redes sociales. Ok, jóvenes, bueno, pues ahí está. Así también quiero invitarlos a que me sigan en mi otro canal de YouTube, que es Insólita Experiencia Radio. Es a través de la www.youtube.com/Insólita Experiencia Radio. Así que los invito a que formen parte de esta nueva experiencia. Hay audios. Aquí usted va a encontrar, así como en este canal principal hay puros videos con diversos especialistas a nivel mundial, en la Insólita Experiencia va a encontrar muchos audios con muchos especialistas, pero en audio, solamente audio, son entrevistas, cazaovnis, investigadores de los fenómenos paranormales, difusores, en fin, muchas cosas bien interesantes, así que yo los invito a que le den seguimiento, a que se suscriban aquí en la www.youtube.com/Insólita Experiencia Radio. Insólita Experiencia Radio, ¿ok? Así que bueno, pues él lo está mirando y la invitación para que estemos ahí todos muy al pendiente. ¡Qué chido! Pues vámonos, jóvenes. Muchas gracias por haber estado aquí esta tarde, de verdad que muchas gracias. En esta tarde de sábado, y bueno, pues vámonos ya. Y de verdad que los espero al ratito, en la noche, no se les olvide, al ratito, a las 10:30 de la noche de este sábado nos vemos, porque tengo un súper tema que presentarles hoy, así que bueno, pues no les voy a decir para dejarlos con la intriga y que me miren al rato, porque luego les digo y dicen, mañana lo veo, pasado mañana lo veo, cálmense, ¿ya ven cómo son bien groseros? No, jóvenes. Pues el asunto es de que si yo estoy aquí con todos ustedes sábados y domingos en la tarde y luego en la noche, pues es para que me acompañen, pues es para que estemos todos juntos y vayamos aprendiendo todo lo que implican estos grandes temas, ¿no? ¿O no puede? Es que me voy a una fiesta. Bueno, pues está bien, pues ya, ¿qué les digo?
Nah, no es cierto, está bien. Pero ya en cuanto tenga oportunidad, bueno, pues véalo y dele una manita arriba. Si usted está en la fiesta y anda acá bailando en el guateque y todo ese rollo, pues bueno, pues saque su celular y diga, ah, ya está el Johanan al aire, pues dele la manita arriba, pues aunque sea, ¿no? Pues que se sienta el apoyo, pues que ese sea realmente el apoyo, jóvenes. Ok, bueno, pues ahí está. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Nos vemos al ratito a las 10:30 de la noche, ¿va? 10:30 de la noche, tiempo del centro de México. Nos vemos aquí en La Insólita Experiencia. Muchas gracias, jóvenes. Gracias a todos los que están aquí en el chat. Les agradezco enormemente que hayan estado aquí. Bueno, me dicen que dónde pueden adquirir el libro. Si usted vive en España, en cualquier librería usted lo va a encontrar. Es de la editorial Luciérnaga. Juan Gómez es el autor y el libro se llama Las Cuevas y sus Misterios. Si usted vive en América, yo le sugiero. Si usted puede adquirirlo en papel, digo, eso es lo más bueno, al menos a mí me gusta más tener las cosas en papel que en electrónico, a mí. Pero yo sé que muchas veces ya, pues ya eso ya, ¿no? Ni tenemos dónde ponerlo, ni nos interesa tenerlo en papel, sino en digital. Entonces en digital le va a salir más barato y aquí abajo en la descripción de este video, aquí va a estar la dirección íntegra, la dirección correcta, nada más para que usted le dé ancinas y bueno, pues vaya y adquiera este libro en su formato digital. Así que, bueno, pues les mando un fuerte abrazo y nos vemos hoy en la noche. Al ratito, en la noche de este sabadaba, ¿va? Bueno, gracias, nos vemos más tarde. Ay, jóvenes, que tengan una bonita tarde y al rato nos vemos. Bye bye.